se desarrollen este tipo de actividades en nuestro municipio, pues desde luego es una gran oportunidad para seguir concienciando, para seguir trabajando, para que nos vayamos involucrando como una sociedad pues más justa, más igualitaria, pero sobre todo también más solidaria, ¿no? En la que continuemos trabajando también en la propia solidaridad para tratar de trabajar juntos para precisamente conseguir muchos objetivos en torno a la investigación con las personas que sufren precisamente todo este tipo de cáncer. Y nosotros, pues de manera muy especial, os agradecemos que os involucréis, que os hayáis echado de nuevo a la calle a organizar esta segunda marcha por la investigación que se va a celebrar en nuestro municipio el próximo domingo 28 de abril, que ya están pues el punto de venta abierto en Deportes Décimas, en Deportes Cronos de nuestro municipio. Y ahora ya sin más, pues también agradecer a todas aquellas entidades, también al Ayuntamiento de Collado de la Vera, Ayuntamiento vecino, pues que también colabora precisamente con esta actividad, así con todas y cada una de las empresas que van a hacer posible que se pueda desarrollar esta actividad. Y ahora ya pues para los detalles de la propia marcha, de la propia ruta, sin más, Juli, su presidenta, pues nos va a dar detalles del mismo. Bueno, pues como ya veis en los carteles, es la segunda marcha por la investigación que vamos a hacer. La primera la hicimos Camino de las Magdalenas, ahora vamos a cambiar y nos vamos a ir hasta Collado. La salida será del Puente de los Bolos. Es una marcha por la investigación, pero también es una convivencia para todos los que van a ella. Los que fueron el año pasado ya quedaron muy contentos porque no es una marcha que se vaya solamente a marchar, sino convivimos. Y hablamos sobre el cáncer y sobre todo lo importante es la investigación. Sin investigación no podemos avanzar. Nosotros como asociación estamos súper orgullosas de los jalisceños, de la ayuda que nos da el ayuntamiento y de toda la prensa y todos los que colaboráis para que esto sea posible. Entonces, muchas gracias y esperamos que colaboréis y estar ahí para lo que se necesite. La salida inicialmente estaba prevista en la Plaza Mayor y la habéis cambiado al Puente de los Bolos. No, salimos de la Plaza Mayor y vamos al Puente de los Bolos, que desde allí ya cogemos el camino. El punto de encuentro, de convivencia, de salida en la Plaza Mayor. Sí. La gente realiza un pequeño paseo hasta el Parque de los Bolos y desde allí ya empieza la ruta circular, ya empieza la marcha. Pero la concentración es en la Plaza Mayor. Sí, en la Plaza Mayor. Bueno, la entrega de las camisetas será el día antes, el sábado, por la tarde, a partir de las 6. Entregaremos las camisetas y, bueno, algún detallito que nos dan algunas empresas, como el Pimentón, que siempre colabora, agua que nos da la asociación, el seguro también nos lo pone la asociación, es decir, y bueno, estamos intentando también a ver si colabora lo que es la cooperativa de aceite.